Bien, vamos a hablar el día de hoy, como les dije, sobre la evolución territorial de Bolivia. Y sabemos que el desarrollo territorial de nuestro país puede comprenderse como un proceso de transformación territorial continuo, que sigue evolucionando y donde el espacio geográfico no solamente ha sido escenario de acontecimientos políticos y económicos, sino también ha sido objeto de planificación, organización administrativa y normativa, que es lo que involucra el ordenamiento territorial. Para empezar, debemos hacer diferencia entre lo que es territorio, lo que es Estado y lo que es gobierno. Son términos importantes y diferentes. Para empezar, el territorio sabemos que es un espacio físico compuesto por la parte terrestre, costas, mares o lagos y espacio aéreo. Y donde el Estado es una estructura organizativa que administra, bueno, es una estructura política, administrativa y jurídica para organizar a la sociedad, para organizar las normas de una sociedad sobre un territorio. Entonces, uno de los componentes del territorio, perdón, uno de los componentes del Estado es el territorio, porque sobre el territorio gobierna el Estado. Sobre el territorio, al territorio lo administra el Estado con su normativa. El Estado llega hasta los últimos confines del territorio de un país. Cuando estamos ¿por qué creen que han hablado en este último tiempo de no existe Estado en el Chapare? Dijeron algunos políticos, ¿verdad? Se referían a que en el Chapare no existe norma, no existe administración, no existe reglas jurídicas. A eso se referían. Pero, ¿quién es el que ejerce la estructura del Estado en un territorio? El gobierno, ¿verdad? El gobierno es el responsable de administrar la estructura del Estado sobre todo el territorio. Por consiguiente, el gobierno, para administrar correctamente un territorio, necesita implementar estrategias, planes, políticas de administración territorial. Esto va a permitir hacer un buen uso de los recursos, va a permitir distribuir al territorio de manera equitativa. Como sabemos, nuestro país ha nacido allá por el periodo colonial, entre los siglos XIV, puntualmente en 1825, y con la llegada de los españoles a tierras del Alto Perú en esta fecha, allá por 1530, nuestro territorio ha sido incorporado al virreinato del Perú. Y el hallazgo de la mina Potosí allá por 1545 nos ha marcado un hito fundamental, ya que ha convertido a este espacio en el eje económico del imperio español en América. Entonces la ciudad de Potosí ha llegado a ser una de las más pobladas del mundo en el siglo... ¿Qué siglo era? En el siglo XVII. Y esto ha generado un proceso de urbanización acelerada alrededor de los centros mineros. Precisamente por esta época, las reformas borbónicas allá en España han reconfigurado la administración territorial. Por tanto, gran parte del actual territorio boliviano ha pasado a depender del virreinato del Río de la Plata. Eso es lo que ha pasado. Y bueno, la sede, como su nombre lo indica, estaba en Buenos Aires, y esto nos ha implicado una reorganización de las intendencias de los departamentos que se tenían en ese momento. Bolivia, o el Alto Perú, como se lo conocía en esa época, constaba de 4 departamentos: La Paz, Cochabamba, Potosí y Charcas, que fueron los antecedentes de las actuales divisiones departamentales que tenemos en el país. Por tanto, desde el punto de vista normativo de esa época, podemos decir
que justamente en esa época los territorios eran gobernados bajo una recopilación de las leyes de las Indias, que regulaba el uso de tierras, la explotación de recursos, la relación con pueblos originarios, y aunque no existía una planificación territorial como la concebimos a la fecha, el día de hoy, nos han impuesto criterios de ordenamiento ligados a la lógica extractivista y de control colonial. Y bueno, en esa época, como les había mencionado, habían unas leyes de Indias que se llamaban, que regulaban este uso de tierras. Es un criterio de uso del territorio de extracción intensiva de recursos naturales. Podríamos decir que se centraba en la explotación y la exportación de materias primas desde lo que era la colonia española hasta ese país. Nosotros éramos un estado rentista. ¿Qué representa esto? Cuando nuestros ingresos del estado a veces provienen justamente de los recursos naturales. Hoy en día nosotros seguimos siendo un estado rentista porque seguimos vendiendo nuestros recursos naturales y de ello pues cobramos regalías, algunas concesiones por exportación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que esa distribución de regalías, lo que conocíamos lo que seguimos conociendo como lo que es el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, era repartido en el territorio, pero no era distribuido de manera equitativa. Había y sigue habiendo un problema de exigencias que tienen los departamentos de donde proceden esos recursos. Y me parece correcto porque muchas veces a lo largo de la historia, uno de los departamentos que ha sostenido a todo el país ha sido Oruro y Potosí por la extracción de recursos. Pero sigamos, estamos hablando de la historia del territorio de nuestro país. Por tanto, cuando les hablen sobre bajo qué criterio cuál era el criterio de planificación allá en la época de la colonia, ustedes sencillamente lo que les tiene que venir a la mente es la recopilación de las leyes de Indias, porque nos regulaban bajo esa normativa donde se permitía la extracción de recursos con el relacionamiento y uso de los pueblos originarios y donde no existía ningún tipo de planificación territorial. En ese momento hemos tenido una gran población allá en Potosí y el ordenamiento ha sido desordenado. Ya cuando hemos llegado a la época de la independencia, Bolivia se ha declarado independiente el 6 de agosto de 1825, hay algunos que dicen que ha sido el 8 de agosto porque no llegaba el presidente Bolívar y había que esperarlo. En fin, son argumentos que nos cuentan los historiadores, tratan de levantar polémica por los estudios y datos que se tienen. Pero en ese momento, ese joven estado de Bolivia ha heredado un extenso territorio sin delimitación precisa, problema que hasta la fecha seguimos teniendo, pero no a nivel internacional, sino a nivel interno, porque existen algunos municipios que incluso a nivel distrital hay algunos problemas. En Cochabamba, por ejemplo, tenemos el conflicto de Colomi-Villatunari o Tiraque-Sacaba, que es otro problema. Cochabamba-Santibáñez, recuerdo, en La Paz, donde yo vivo, persisten los problemas entre La Paz y Palca, dos municipios. Pese a que hay una ley que es la 339 que ha ido impulsando acuerdos parciales en algunos tramos, todavía se mantienen estos problemas y disputas limítrofes con distintos distritos vecinos. También el Alto ya ha entrado en este problema con Achocalla, Mecapaca tiene también problemas con Palca, y esto genera un riesgo jurídico para los habitantes, ya que pueden inscribirse en cualquiera de estos municipios al formar parte de un territorio que está con problemas de límites, pero al mismo tiempo se perjudica por la falta de legalidad que puede llegar a tener en determinado momento si es que se determina que en definitiva forma parte de estos municipios, de un municipio en particular. Este problema se lo resuelve no solamente entre ambos municipios que están con problemas de límites, digamos La Paz y Palca, o en el caso de Oruro, donde tenemos el problema de dos departamentos, La Paz o Oruro, por el conflicto de Colquiri y también por el conflicto de Caracollo.
donde incluso han habido algunos problemas y algunas disputas que han generado heridos y enfrentamientos allá por el año 2016. ¿Cómo se soluciona entonces esto? ¿A quién acuden? ¿A quién tenemos que ir para exponer nuestra representación? El INRA, que es la institución que recopila la herencia histórica que ha tenido el desarrollo la evolución del territorio a nivel nacional, impuestos nacionales, sino también derechos reales que nos da algún tipo de información, pero aún así no vamos a poder llegar hasta lo más profundo de los conflictos territoriales que se dieron desde la época de la colonia, porque nosotros hemos heredado un problema de delimitación precisa. De hecho, las primeras décadas republicanas que hemos vivido han estado marcadas por conflictos limítrofes con los países vecinos, lo que nos ha llevado a pérdidas significativas de territorio. El primero, el tratado no ha sido el primero. El problema de la guerra del Chaco, por ejemplo, donde nosotros hemos perdido nuestro acceso soberano al Océano Pacífico. Si bien era un territorio bien definido, bien delimitado, Chile de alguna forma estaba reclamando posesión por un territorio que era ocupado antes por los indios araucanos. No ha tenido mucho fundamento y se han ido por el lado que ya conocemos, ¿no? El pago de impuestos, al cual nosotros nos habíamos comprometido como Estado a no, y con el gobierno de la época, a no subir más los impuestos por la explotación de recursos en esa época, pero nosotros le subimos los 10 centavitos que todos conocen, y de ahí surgieron las disconformidades de los chilenos, que como eran un país con historia de avasallamientos, un territorio con una sociedad invasora, pues generaron el problema de la invasión de espacio nacional, y por ello se ha producido la guerra del Pacífico. Otro problema limítrofe que teníamos ha sido el Acre, el que hemos cedido al Brasil tras la guerra del Acre allá por 1903. Otro problema que también tuvimos con Argentina, donde no hemos definido bien los límites del Chaco Boreal y las zonas del Chaco Central. Y posteriormente, en lo interno, en 1800... pasada el conflicto con Argentina, en el primer gobierno de Sucre se ha ido aprobando la primera constitución que ha organizado el territorio en lo que hoy conocemos como departamentos, provincias. Volvamos a lo que estábamos hablando. Estábamos diciendo de que antes, por la constitución con la cual ha nacido nuestro país, el territorio se ha organizado en departamentos, provincias, cantones y parroquias. Y ha sido pues un primer intento de organización del espacio nacional, aunque con fines más administrativos que de la propia planificación en sí. Sabemos que la planificación territorial involucra muchos otros estudios, campos mucho más técnicos, para poder tomar una buena decisión de cómo se pretende organizar y administrar el territorio. Ahora, pasada la segunda mitad del siglo XIX, que ha estado una época en la cual nuestro país ha estado más dominada por la economía minera, en especial por La Plata y posteriormente el estaño. Esas ciudades mineras han tenido un impacto fuerte por la aparición de los ferrocarriles, que han comenzado también a moldear un patrón de ordenamiento territorial, pero más radial, entre lo que es La Paz, Potosí y Oruro, que eran los centros articuladores de la economía nacional. En esa época sabíamos que Santa Cruz, Beni, ni existía Pando, estaban deshabitados, así de simple, estaban deshabitados, no eran departamentos representativos. La economía principal estaba en el occidente, con La Paz, Potosí y Oruro, y justamente en este eje es sobre el cual se ha tendido la línea de ferrocarriles, que han comenzado a moldear ese patrón de ordenamiento territorial. En esta época, incluso hasta el siglo XX, se tenía un centralismo estatal hasta 1952. Allá por el siglo XX ha iniciado una Bolivia debilitada territorialmente, pero todavía con grandes extensiones, pese a que hemos perdido el Acre, hemos perdido el acceso al litoral, hemos perdido territorios con Paraguay, hemos perdido territorios con Perú.
La guerra del Chaco, que se ha dado entre 1932 y 1935 frente a Paraguay, nos ha marcado un nuevo hito, porque Bolivia, si bien ha perdido más de 200 kilómetros, más de 200.000 kilómetros de Chaco boreal, ha evidenciado una necesidad de un Estado con mayor control y planificación territorial. En ese periodo se han consolidado las primeras leyes de tierra y colonización, como la Ley de Tierras de 1936, que nos buscaba redistribuir las tierras a campesinos, pero no ha tenido el éxito real que se esperaba. Las reformas neoliberales, ese discurso de cambio que se tenía con la reforma agraria, la tierra ya no se veía tanto como justicia social, sino como un activo económico. Vean cómo hemos cambiado el panorama. Ya no era una justicia social, ya era un activo económico. Y con la reforma agraria se han ido promoviendo titularizaciones individuales de tierra para que los campesinos pudieran acceder a créditos. Uno de los objetivos de la reforma agraria no era solamente devolverle la tierra al que la trabaja, sino que también se hablaba de la industrialización de la tierra. En países como Bolivia, Perú, Ecuador, se ha intentado legalizar la propiedad comunal indígena, pero al mismo tiempo esto ha permitido abrir las puertas a la venta de tierras al mejor postor. O sea, el propio indígena ha tergiversado, le ha dado otro enfoque a la reforma agraria. Por otro lado, en Brasil y Paraguay, que también tenían grandes extensiones de tierra que han pasado al gobierno de turno, ellos han traspasado esas tierras a agroexportadores de soya y ganadería. Y eso ha generado otro tipo de conflictos. Entonces comprenderán que la tierra, que el territorio, ya no es solamente un espacio de vivir, de hábitat, ya es un activo económico. Ya para el siglo XXI, esa reforma agraria, que ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas, nos ha dado una nueva etapa marcada por gobiernos ya más progresistas, con el auge de los movimientos indígenas. Evo Morales es una muestra de ello, allá desde el 2026 para adelante, donde la reforma agraria se ha ido reactivando, pero con un enfoque de reconocer territorios indígenas originarios campesinos, las TIOC, para frenar el latifundio, que no se ha podido contener del todo, sino vayamos a ver el modelo cruceño. En lugar de devolver la tierra a los indígenas, han hecho más énfasis en el mantenerlos como unidad de producción. Ecuador, por ejemplo, con Rafael Correa, ¿qué ha hecho él? Ha priorizado la soberanía alimentaria y el reconocimiento también de las comunidades indígenas como actores centrales de la gestión de la tierra. Así han sido más inteligentes. Ecuador lo ha hecho mucho mejor que los otros países con respecto a la reforma agraria, con respecto al uso del territorio. El Brasil, que ha sido presionado para una distribución de tierras, y lo propio, ha optado por la privatización de estos terrenos y lo han vendido a empresas de agronegocio como el gran negocio emergente. Colombia también ha tenido un avance de un acuerdo integral con los pueblos indígenas, pero ellos más que todo lo han hecho con las FARC en Colombia. En Chile, aunque no hay una reforma agraria, han habido distintos tipos de pueblos que han reclamado la restitución de tierras. El pueblo mapuche, por ejemplo. Notarán, por tanto, de que la reforma agraria ha tratado de encontrar mayor desarrollo y evolución para la devolución del mismo territorio con los gobiernos progresistas, lo que llamamos actualmente el socialismo del siglo XXI. Solamente Ecuador ha sido el que ha avanzado de manera más estable que en los otros países. Los demás seguimos insistiendo
con una reforma agraria con avances y no con retrocesos ni resistencia. ¿Qué pasa hoy en día con las expropiaciones? Escuchamos, por lo menos cada mes, escucho en las noticias de que otra vez los pueblos, ¿cómo se llama? Los interculturales entraron, en este caso, a, la, a terrenos privados y los han ocupado. Han habido retrocesos, les cuento, en las reformas agrarias. ¿Saben por qué? ¿Alguien me puede decir por qué han habido retrocesos? ¿Alguien intuye por qué han habido retrocesos? Porque no ha habido apoyo técnico. Porque no ha habido una planificación territorial que responda a las necesidades de los pueblos indígenas ni a las necesidades del propio Estado. Hoy en día la tendencia actual es repartir esas tierras sueltas y buscar reconocer territorios colectivos. ¿Qué son los territorios colectivos? En Bolivia tenemos territorios colectivos. Ahora, a diferencia de la propiedad privada, a diferencia de la propiedad privada individual, donde una sola persona es dueña y puede vender o dividir o heredar libremente el territorio colectivo, en este caso la propiedad es comunal de todos los miembros. Y pues aquí la tierra no puede venderse ni dividirse entre particulares. Aquí se gestiona bajo usos y costumbres con normativas internas propias. Lo que es territorio colectivo no se puede vender, se puede asignar. Y la propiedad comunal, el título de esa propiedad siempre va a estar a nombre de la comunidad, no de cada individuo. Ahí no hay derecho propietario, ahí todo es propiedad de la comunidad. Ahora, fíjense qué pasa si existen problemas de límites entre dos comunidades. Este territorio también es imprescriptible, es decir, no se pierde aunque no se use. Aunque esto les cuento que no es tan así. Si bien nadie puede apropiarse por abandono, solamente la comunidad, pero el INRA aplica la ley de la tierra de quien la trabaja. La ley INRA tiene facultades para expropiar territorio que no está siendo utilizado por las comunidades. Ahora, la Constitución Política del Estado nos dice de que la comunidad define cómo distribuir las parcelas de uso familiar, cómo manejar los pastos, los bosques, el agua, porque tienen autonomía plena. Sabemos que cada uno tiene competencias, ¿no? El INRA hace el saneamiento, entrega títulos ejecutoriados. Derechos Reales inscribe títulos. Y el municipio se encarga de administrar el territorio, imponer impuestos, generar gastos impositivos, pagos impositivos, pero no puede cambiar el uso del suelo sin establecer procesos legales de planificación. Entonces, como ustedes lo han dicho, el municipio tiene un radio urbano y planimetrías. Estas son registradas con derechos reales como áreas urbanas. Aquí el INRA ya no interviene, salvo que se haya hecho una transición del rural a urbano. Y de eso se encarga el Ministerio de Planificación. Ahora, cuando existen áreas en conflicto, es decir, expansión de área urbana sobre tierras comunales, el INRA puede tener los títulos agrarios en un área que el municipio declara como área urbana. Y derechos reales puede recibir títulos tanto de origen agrario como de urbano. Ahora, ahí es donde se tiene que evitar la superposición de derechos. Una comunidad campesina que pueda tener un título colectivo del INRA, luego el municipio puede expandir su radio urbano sobre la zona, entonces la comunidad empieza a vender lotes como si fueran urbanos. Y aquí los compradores pueden ir a derechos reales y registrar su propiedad, pero todo eso tiene que estar avalado por el Ministerio de Planificación, por el Viceministerio de Planificación, que es el que finalmente va a vincular todo este procedimiento para evitar que exista un doble registro. De ahí es donde se generan los problemas de límites, los problemas de los loteadores, que son buenísimos para poder
representar un derecho que no existe. Hay varios mecanismos que se han ido generando dentro de las propias instituciones para poder no ser un obstáculo, porque muchas veces existe esa pelea institucional. Bueno, ¿qué ha pasado después de la reforma agraria? Es recién en esta época, y muchos historiadores coinciden en que a partir de la guerra del Chaco es donde Bolivia ha reconocido su identidad tal cual es, su desorganización, su falta de planificación, la desigualdad en clases sociales que tenía. Después de la reforma agraria promulgada por el MNR, que ha distribuido los grandes latifundios en el altiplano, sobre todo los valles, y los ha ido entregando a campesinos e indígenas, y ha sido la primera gran medida política de planificación territorial rural que ha tenido nuestro país. Si hablamos de planificación, un hito en la historia de Bolivia es la reforma agraria del 52 y 53. Esa sí es una verdadera medida de planificación del territorio. ¿Qué vino después? Como siguiente medida, nosotros hemos podido avanzar con la nacionalización de minas, porque había una desigualdad que se ha identificado años anteriores, no en el gobierno del MNR. Esto ha sido la recuperación de todas las luchas sociales que se tenían en esa época y que han tenido eco en un gobierno que ha buscado la verdadera estabilidad normativa y social con la cual han avanzado. Sí, era una lucha de varios años que ha generado convulsión social, guerra civil allá por la guerra federal, que en parte era la organización del territorio, donde la capital, sede de gobierno, ha pasado de Sucre a La Paz porque justamente el componente político y el poder económico por el uso del suelo estaba en el occidente. Desde esa época ya se comenzaba a hablar de reforma agraria, redistribución de tierras equitativamente, hasta que al final se ha dado. Y luego vino la nacionalización de minas, que ha reorganizado la economía territorial en torno a las empresas estatales. Y junto con ello, les decía, los Estados Unidos han invertido en Sudamérica con el plan Bohan. Ha sido un plan de desarrollo económico elaborado para nuestro país allá antes de la reforma agraria. Era esto. Era en el gobierno en la dictadura de Banzer, entre 1941 y 1943, mal no recuerdo, donde una misión técnica de los Estados Unidos, encabezada por Melvin Bohan, de ahí el plan Bohan, el nombre de la descripción del plan Bohan. Melvin Bohan era un ingeniero, y bueno, les decía que los Estados Unidos, allá por mediados del siglo XX, observaban que la economía boliviana dependía exclusivamente de la minería del estaño. Minería con recursos que no se quedaban en el país, los recursos que se extraían, el dinero que generaba, si bien iban a los grandes varones del estaño, entre los principales Patiño. ¿Qué hacía Patiño? Lo mismo que hace Claure en esta época. Se va a un país de primer mundo, porque ya tiene plata, y lo que hace con la visión económica que en este caso tenía Patiño, y no veo que tenga Claure, generaba inversión en otros países. Patiño ha invertido en otros países igual de tercer mundo, en lo que hoy en día llamamos países en vías de desarrollo. En África ha invertido en África e Inglaterra. Sabemos que Inglaterra tenía colonias en el África y también en Asia. Patiño ha hecho parte de esa inversión, y eso ha generado un debilitamiento de la economía nacional. Porque todos nos damos cuenta, ¿no? Sacamos recursos naturales, lo vendemos a precio de gallina muerta para que un inversionista, que en este caso era nacional, Patiño, saque los recursos y no permita el regreso de esos recursos económicos para generar mayor movimiento en Bolivia. Lo que
lo ha hecho en cierta medida en sus primeros años de explotación del estaño. En los primeros años de explotación de estaño, Patiño ha invertido en la mejora de las condiciones de sus minas, porque ha generado criterios de planificación y ocupación del suelo alrededor de las minas, ha generado la construcción de equipamientos. Muchos decían era preferible ir a un hospital en la mina La Salvadora en lugar de ir y siquiera encontrar si existía algún hospital en los municipios aledaños más cercanos. Fíjense el nivel de desigualdad que teníamos en esa época, ya antes de 1941, que lo han generado nuestros propios conciudadanos. Lo mismo que está pasando ahora. Están viendo que tenemos litio, pues entonces queremos venir, extraer los recursos y venderlo a una transnacional, y esa platita, pues bien, gracias, lo voy a invertir en otro país. Y nuestro país otra vez va a caer en la misma enfermedad que viene sufriendo desde hace muchos años, con la guerra del Pacífico, con la explotación de guano y salitre, con el problema del estaño, con el problema del gas, y ahora viene lo del litio. Misma receta, creo que no aprendemos, es triste. Y después de la crisis de la guerra del Chaco en 1932 y 35, el plan Boham consistía en tratar de asegurar que los minerales estratégicos, como la venta de estaño, busque promover con ese mismo dinero reformas económicas, no solamente en Bolivia, sino también en los países aliados. Fíjense lo que querían hacer los Estados Unidos. Quería que a través de ese mismo plan, ese dinero que se generaba por la venta del estaño promueva nuestro propio desarrollo, pero también el desarrollo de los países que han invertido en esos estudios, que en este caso eran los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los países aliados de la Segunda Guerra Mundial. En eso consistía el plan Boham. Yo los invito a que lean este plan, que lo analicen y entiendan cuál es la realidad, de dónde viene la actual realidad de nuestro país. Ustedes, como planificadores, necesitan conocer al detalle la evolución de Bolivia, porque ¿qué es lo que les dije al principio de la clase? Una población, un territorio que necesita establecer las bases de su desarrollo, tiene que conocer su realidad y su periodo histórico, para que en ese proceso de planificación no cometa los errores del pasado y conozca la realidad de su contexto geográfico, fisiográfico y todo lo que conlleva su realidad del contexto, de su territorio. Volviendo a lo que es el plan Boham, proponía diversificar la economía de Bolivia en puntos principales. Primero, buscaba fomentar la agricultura, especialmente en los llanos orientales como Santa Cruz. Buscaba impulsar la ganadería, azúcar, algodón, arroz, oleaginosas, reducir la dependencia del estaño. El plan Boham buscaba integrar el territorio, buscaba construir carreteras, construir ferrocarriles que unan el occidente minero con el oriente agrícola, buscaba mejorar la conexión en el eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, buscaba la colonización del oriente. Habían bastantes spots publicitarios donde te invitaban a poblar el oriente. Así como, ¿han visto los spots publicitarios para ir a Canadá, para ir a trabajar a Canadá? Imaginen lo mismo, pero en versión Bolivia, en versión Canva, donde te invitaban a poder migrar al oriente boliviano y trabajar en sus tierras. Y de hecho, a los que lo hicieron les ha ido muy bien. Mucho colla que se ha ido y se ha hecho Canva. Nosotros, como bolivianos, desde el occidente hemos comenzado a colonizar el oriente, porque el plan Boham ha buscado incentivar la migración desde los valles y el altiplano hacia Santa Cruz y el Beni. Y eso se ha hecho durante el gobierno durante la dictadura de
de Banzer. Se han desarrollado nuevas ciudades, nuevos polos de desarrollo. La propia Santa Cruz es un producto del Plan Bohan, pero aún no se llegaba a resolver el problema central, que era la distribución desigual del territorio y la devolución de estos espacios a los pueblos originarios campesinos. El Plan Bohan también buscaba la creación de bancos de desarrollo para poder acceder al crédito agrícola, para mejorar la administración de tierras. Y bueno, se ha tenido un impacto positivo de la propuesta integral de desarrollo nacional. El Plan Bohan se ha aplicado, no en su totalidad, pero sí se ha aplicado. Pero ha habido una resistencia de las élites mineras. Han habido problemas por limitaciones políticas. ¿Saben cuáles eran esas limitaciones políticas? No trabajábamos con criterios de planificación. El boliviano es egoísta, es ambicioso, envidioso y egoísta, porque le pone problemas a toda propuesta que no le conviene. Triste. Las élites mineras, el propio Patiño, no ha coadyuvado a este propósito. ¿Por qué? Sencillamente le quitaba mano de obra barata, le quitaba producción. El indio que trabajaba como minero en la extracción del estaño y que vivía hasta los 35, exagerando 40 años, no le promovían migrar hacia Santa Cruz. Pero el Plan Bohan ha sentado las bases para el modelo de desarrollo posterior. Ha inspirado la construcción Cochabamba-Santa Cruz, la creación de instituciones financieras que fomentaban el crédito para invertir en agricultura. En otras palabras, ha marcado el inicio del desarrollo de Santa Cruz como motor agrícola que es hoy en día para nuestro país. Ha tenido balances positivos, pero también ha tenido algunos aspectos negativos. Por ejemplo, entre lo positivo, nos ha abierto los ojos explicándonos de que tenemos diversidad, cosa de que es algo tan evidente, pero tan poco aplicado. Nos ha expuesto la necesidad de una integración nacional. Y a los cruceños de esa época les ha alentado el rol protagónico que tienen en la economía nacional. ¿Por qué creen que tienen esa actitud? Han sido políticas de Estado, mis queridos colegas. Y lo han hecho bien. Han seguido el rol de la planificación al pie de la letra. Eso sí, hemos tenido limitaciones. Porque recién con la revolución del 52 y los años que vinieron después, hemos empezado a concretar muchas de las ideas que nos ha dejado el Plan Bohan. ¿Qué más? Después de la colonización del oriente boliviano que ha impulsado este tipo de asentamiento campesino, sobre todo en Santa Cruz y el Beni, bueno, ya ha sido lindo eso también, porque así como me han ofrecido tierras en los Yungas, en Palos Blancos y en Alto Beni, en 1985 Bolivia ha tenido un cambio radical porque ha adoptado políticas neoliberales que han transformado el territorio. Se han privatizado las empresas estatales. Ha habido una migración masiva del altiplano de las ciudades al oriente boliviano, Santa Cruz. Y también se ha permitido la expansión de la frontera agrícola. Este hito normativo ha sido eco de la Ley de Participación Popular ¿cuándo era el gobierno de Sánchez de Lozada? El primer gobierno, 1994. Ha descentralizado los recursos, ha descentralizado las competencias que tenía el Estado hacia el municipio. Yo les dije en la anterior clase, para comprar un pizarrón, para comprar medicamentos, un municipio tenía que hacer la solicitud al papá Estado.
Y el papá ha estado con su burocracia, con su corrupción, le negaba a los municipios algunos implementos. Ya, te voy a dar la pizarra, pero no te voy a dar los medicamentos. O si te lo doy, solo tengo aspirina. Y tardaba meses. Ahí ser ministro de Economía, ser un ministro realmente era ser un rey chiquito. Y los municipios no se desarrollaban porque estábamos plenamente centralizados. Pero con la ley de participación popular se ha fortalecido la planificación territorial local. Esta norma ha exigido a los municipios la elaboración de planes de desarrollo municipal, PDMs. Ya estamos entrando en materia. Después de la ley de participación popular, como política que exigía esta ley, obligaba a los municipios a elaborar su plan de desarrollo municipal, es decir, a conocerse a ellos mismos, a hacer un diagnóstico, un estudio de lo que realmente son, con un solo propósito: organizarlos en ejes sectoriales para producir algún tipo de elemento, de componente, y que haya esa diversificación económica. Aquí se han incorporado por primera vez y de manera sistemática la planificación a través de la gestión pública. Aquí el gobierno sí ha generado políticas de planificación territorial. El primer gobierno de Sánchez de Lozada. Y en paralelo se han ido fortaleciendo planes de ordenamiento departamental, como una normativa que después ha dado lugar a la Ley de Medio Ambiente de 1992. Como verán, todo ha sido gradual. Cuando hay cuando hay exigencias de una política de planificación territorial, ya de pronto van saliendo necesidades y propuestas. Porque después vino lo que estamos viviendo hoy en día, el Estado plurinacional, pero con otro tipo de enfoque de ordenamiento territorial, entre comillas, más integral, porque con la llegada de Morales al poder, vuelvo a 1952, cuando hablaba de que los sindicatos, las organizaciones sociales impulsaban la organización de sus autoridades para formar instrumentos políticos que le permitan llegar al poder. Evo Morales es resultado de ese lineamiento. Pero me preguntarán, ingeniero, también habían otros caudillos que buscaban eso mismo, incluso antes de Morales, hubo un tal Felipe Quispe, el Mailcu, antes de un tal Felipe Quispe hubo otros caudillos indígenas que han buscado esta posibilidad de llegar al poder. Otra cosa es que nosotros como población todavía estábamos enamorados del desarrollo que nos estaba generando el neoliberalismo, que como todo tiene un principio y tiene un fin. En este caso el fin lo ha generado las propias autoridades que profesaban este modelo económico por el exceso de corrupción que se veía, la desigualdad social que era muy evidente, había una disconformidad social. Y de eso se aprovechó el otro modelo político, otra filosofía política, y el momento estaba dado. Lamentablemente en un momento donde recién comenzábamos a recolectar los frutos del trabajo que se ha dado en la época del neoliberalismo, del capitalismo, porque una empresa siempre comienza a invertir, a sembrar. Llega un momento en el cual recupera esa inversión. Por eso hacemos estudios de evaluación de proyectos, ¿no? Factibilidad y viabilidad.
para recuperar la inversión. En un país esto no se da de la noche a la mañana. Así como en otro contexto, a nivel universo, un planeta no se desarrolla en cuestión de miles de años, sino en miles de millones de años. Todos somos producto de un proceso y todo proceso en algún momento llega a un fin. Morales, con su estado plurinacional, es resultado de la disconformidad y desigualdad social que todavía no se había solucionado hasta esa época. Sí se había demarcado muy bien el avance económico, pero no se había avanzado en la igualdad social ni ambiental y otros componentes que tenían un rezago evidente. ¿Qué nos enseña todo eso? De que para hacer planificación, para hacer ordenamiento territorial, tengo que avanzar de manera paralela o planificada sin descuidar sus diferentes componentes. Porque si me enfoco netamente en uno de ellos, voy a generar un desequilibrio entre otros elementos que lo hacen. El aspecto social. Se estaba trabajando en el aspecto económico, pero no en el social. Parecería que sí se estaba trabajando en el tema social, pero había mucha desigualdad. Entonces, ahí es donde se llega al 2026 con el gobierno de Morales, que ha tenido la suerte de poder encontrar un país que había invertido en la exploración de recursos naturales, había invertido en el desarrollo de la agroindustria en el oriente boliviano y llegó a reconocer las necesidades sociales, y de ahí que se funda el Estado Plurinacional de Bolivia con sus 36 naciones y pueblos indígenas originarios. Aquí hay hitos esenciales, como las tierras comunitarias de origen, las TCOs, que han nacido con derechos territoriales indígenas, como también espacios de protección. Se ha creado un nuevo nivel autonómico con departamentos, municipios, con autonomías indígenas y regiones. Atrás quedó el departamento, la provincia, el municipio, el cantón, las parroquias. Ya pasamos a autonomías departamentales, autonomías municipales, autonomías indígenas regionales. Y a partir del gobierno de Morales de 2026, muere el Plan de Desarrollo Municipal y en su lugar nacen los Planes Territoriales de Desarrollo Integral, los PTDIs. Y junto con ello nace el Plan de Desarrollo Económico Social, el PDES. Y con ello también se complementa el desarrollo sostenible que se buscan concretar con las normas establecidas por el Marco de Autonomías y Descentralización del 2010. Y también nace otra de las leyes, que es la Ley de la Madre Tierra. Todas vinculadas al desarrollo del ordenamiento territorial con gestión ambiental, con gestión de derechos colectivos a nivel social. Hoy por hoy, ese ordenamiento territorial de Bolivia sin duda busca integrar las diferentes dimensiones que se han visto olvidadas a través de los años, como el factor social, cultural, conectados a la dimensión económica y ambiental, pero con fuerte énfasis en la participación ciudadana, siempre respetando esa diversidad cultural y territorial. Y hoy en día nos encontramos en una etapa de la vida nacional, de la vida del Estado, de nuestro Estado, que otra vez buscamos regresar a la República. Queda aquí el día de hoy y nos estaríamos viendo la próxima clase para hablar de leyes, ley nacional, perdón, las diferentes herramientas de planificación territorial, modelos de desarrollo del territorio. Vamos a hablar de la ley de Madre Tierra, vamos a hablar de la
ley del medio ambiente, vamos a hablar de la ley de autonomías y vamos a complementar esa historia que hemos visto de la evolución del territorio de Bolivia la próxima clase.